sí, a compartir sí, dicha información. Sí, estoy abriendo ahorita la presentación referente a este tema. Sí, como complemento, pues, sí, de lo que vimos. Aquí ya lo tengo, ya lo estoy compartiendo con ustedes, ya está. Bien, déjenme revisar. Sí, bueno, aquí está, presentación diapositivas. Sí, voy a estar entrando y saliendo a la, sí, a esta de la presentación como tal. Sí, pero de todos modos no importa, ahorita aquí está, ya estoy, sí, espero que sí lo estén, sí, parece que sí lo están viendo ustedes. Sí, Sí. en este caso, sí. Profe, sí. Déjenme ver, pues, no escuché, sí algo me dijeron, pero no escuché. Por favor, más duro. No, que sí lo estábamos viendo. Ah, perfecto, gracias. Muy bien. Sí, entonces aquí lo tenemos ya. Déjenme ver. Pues sí, yo creo que ya son todavía faltan algunos de sus compañeros, pero pues vamos a dar inicio ya. Sí, entonces hablábamos de lo que era la presión atmosférica y demás, y decíamos que la presión atmosférica como tal sí es muy importante que nosotros la midamos en este caso, ¿sí? Pero que también hay una variable muy importante que es si la tendencia barométrica, jóvenes, ¿sí? Y esto para qué nos va a servir. Primero que nada, estos son ¿sí? Símbolos que ocupan los meteorólogos para hacer la interpretación de la información, ¿sí? Hay símbolos. Partiendo la pantalla. No se ve nada, profe. Ok, gracias. Sí, creo que al momento de que hice el cambio, sí, algo pasó. Ahí está, ahora sí creo que ya la ven. Gracias. Bien, para todas las variables meteorológicas, sí, tienen símbolos que los meteorólogos reconocen en este caso, sí, y por lo tanto, todo esto lo vacían por cada una de las estaciones en un mapa. Sí, de tal manera que para la tendencia barométrica, sí tenemos, sí, en este caso, esta información. Sí, cuando la línea sí, de las 3 horas pasadas está hacia arriba, quiere decir, sí, en este caso, sí, hasta incluso esta, la cuarta línea, sí, esto indica que va a haber en un momento dado, sí, buen tiempo, pues, bueno, tiempo estable, no se dice buen tiempo, es tiempo estable en este caso, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la tendencia es a que la presión incremente, pues, y esto significa que sí vamos a tener cielo despejado. Mientras que la quinta opción en este caso, sí, significa que si está despejado, pues va a continuar de esa manera, o si está nublado, pues va a continuar de esa forma, ¿sí? Y las dos últimas, ¿sí? Nos indican que la presión barométrica está cayendo, y por lo tanto, sí, aunque después tenga aquí un ascenso, sí, en las tres últimas horas, sí hubo un descenso, y esto quiere decir que muy probablemente el cielo esté nublado e incluso pueda haber, si en un momento dado, precipitación. Esa es la parte importante, sí, y por lo tanto, sí, hay tiempo inestable, pues esto es lo que significa. Entonces, esa es la gran importancia que tiene la tendencia barométrica, sí, en este caso. Ese es el primer punto. Luego, otra de las cosas que también quiero comentarles es de que nosotros tenemos que pensar en la atmósfera como un todo, aunque pues a veces para estudiarla tenemos que dividirla, ¿sí? Tenemos que separar algunas cosas para entender, ¿sí? Todo lo que está sucediendo. Y otra de las cosas muy importantes es de que la debemos de estudiar, ¿sí? Como en 3 dimensiones, pues como un volumen, no como un plano en este caso. Sí, a veces empezamos pues estudiándola como un plano, ¿sí? O sea, en 2 ejes, X y Y, ¿sí?
Es como la caricatura de los Simpson, cuando si ellos los dibujan en un plano, parece que están pegados al piso, ¿no? En este caso. Nosotros tenemos que sí, interpretar esta información sí, en 3 dimensiones, X, Y y Z en la vertical. Sí, esa es la situación. Bien. Sí, y de aquí, pues, sí tenemos que estas son representaciones sí, en 2 planos de lo que está sucediendo y con sistemas de presión en el hemisferio norte, jóvenes. Repito, hemisferio norte. Eso es muy, muy importante. ¿Sí? Esto es lo que nosotros veríamos en un mapa sinóptico, ¿sí? En superficie. Bien, voy a iniciar, ¿sí? Con la primera imagen. ¿Sí? Espero que sí se alcance a apreciar. Sí, ya no puedo hacer más chiquito la información del lado izquierdo, pero bueno, aquí lo tenemos. Bien, aquí lo que quiero resaltar, primero que nada, olvídense ahorita de las flechas, ¿sí? Que en el centro vamos a tener, ¿sí? Una isobara cerrada, donde está marcado una A. En este caso quiere decir que es un sistema de alta presión, jóvenes, ¿sí? Este es un sistema de alta presión. Aquí tenemos que esa isobara tiene un valor de 1028, si ya sean milibares o hectopascales, que acuérdense, son equivalentes, ¿sí? Y esto, acuérdense, es para el hemisferio norte. Esto es un anticiclón, ¿sí? O sistema de alta presión también se le puede llamar. Y luego las presiones, aquí es 1028, luego 1024, 1020. Si en este caso, pues va, ¿sí? La numeración de 4 en 4, ¿sí? La información, pues. Y entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos una alta presión, ¿sí? 1028, 1024, 1020. ¿Qué significa esto, jóvenes? Sí, pues lo que significa es que aquí en el centro, si de algún lado, y ahorita vamos a ver de dónde, si está llegando o se está formando ahí una presión fuerte por parte de la atmósfera. Ahora sí, vamos a integrar la parte de los vientos. Sí, un anticiclón en el hemisferio norte va a tener su movimiento de los vientos hacia afuera, hay que aclararlo, ¿sí? El movimiento es de los vientos hacia afuera, ¿sí? En sentido, ¿sí? En el sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué quiere decir? Que como se van moviendo las manecillas del reloj, ¿sí? En este caso, el viento va a fluir de esa forma, ¿sí? Hacia afuera, ¿sí? Entonces tenemos este comportamiento. Este es el primer caso. Sí, acuérdense, hemisferio norte. Sí, en un anticiclón el viento fluye hacia afuera, pero en sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Bien. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, ¿sí? Con respecto a esta figura. Profe, yo tengo una duda, pero es que, ¿cuál era el Dígame. tema? ¿De qué estaba hablando? Sí, estamos hablando, sí, de presión atmosférica que sí, nos quedamos, bueno, sus compañeros terminaron la clase pasada, la clase práctica pasada, sí, práctica no, clase teórica pasada, sí, nos quedamos en el tema de presión atmosférica. Sí, entonces les estoy ahorita, sí, comentando, sí, sobre este tipo de imágenes que ustedes pueden encontrar en los mapas sinópticos, ¿sí? De superficie. No sé si quede claro o no. Sí, esto es una representación Sí, profe, en gracias. el plano. ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Bueno. Bien. Sí, y esto es para el hemisferio norte, jóvenes. Ahora. Sí, en el caso también del hemisferio norte, para un movimiento ciclónico, ¿qué es lo que tenemos? Olvídense ahorita de las flechas. Sí, vamos a tener en el centro una isobara, sí, que va a tener la menor presión, en este caso 996. Sí, y también vamos a manejar eh, aumentos de 4 en 4. Sí, va a ser la siguiente línea, 1000 y luego 1004. Sí, entonces aquí tenemos que va a estar llegando, ¿sí? Bueno, aquí se va a estar formando una baja presión y ahorita vamos a ver de qué manera, ¿sí? Y ahora sí vamos a hablar del movimiento del viento,
¿sí? Vamos a integrar la variable de el viento. Primero que nada, ¿sí? El viento va a estar, ¿sí? Soplando, ¿sí? Hacia adentro, pues, ¿sí? De la parte de afuera, o sea, de la isobara mayor, ¿sí? Hacia la isobara menor. Entonces va a estar haciendo este movimiento hacia adentro. Este es el primer caso. Y va a tener su giro, ¿sí? En sentido contrario de las manecillas del reloj. Repito, en sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces tenemos este movimiento hacia adentro, ¿sí? Y en sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Sí? Ahora, recuerden cómo se mueven las manecillas del reloj. ¿Sí? Y ahora compárenlo con lo que están ustedes viendo, ¿sí? En cuanto a las flechas. ¿Sí? De tal manera que lo relacionen, por favor. Bien. ¿Sí? O sea, ¿girar Voy a a la derecha continuar. o algo así? ¿Mandé? ¿Girar a la derecha o a qué se refiere? Sí, o sea que tú veas, sí, pongas, por así decirlo, el reloj, sí, enfrente, por así decirlo, sobre la pantalla que tú estás viendo, sí, y veas cómo están girando las manecillas. Y ahora, si te das cuenta, estas están girando en sentido contrario, sí, a ese movimiento de las manecillas del reloj. Sí, bien, voy a tratar, sí, de poner aquí. Déjame ver cómo le puedo hacer. Sí, a ver, déjame ver si puedo insertar alguna imagen o algo que me ayude, sí, para ver esta situación. Bueno, voy a trazar una línea. Sí, espero que me salga. Si normalmente, fíjense bien, si normalmente el movimiento de las manecillas de reloj es de esta forma, hacia acá. Y así como voy, se van dando vuelta, ¿sí? Y continúan, ¿no? O sea, dan la vuelta así, de esta forma, así. Ahora, si se dan cuenta, estas flechas están, sí, dando la vuelta en el sentido contrario, pues, a ese movimiento que ahorita les acabo de describir en la pantalla. ¿Sí? No sé si quede claro o no, jóvenes. A ver, díganme ustedes. Sí, profe. Sí, ¿Sí? Ok. Sí, entonces es a lo que me estoy haciendo referencia. ¿Ok? Sí, bueno. Este es para el movimiento ciclónico, ¿sí? Que acuérdense que es hacia adentro, pues, ¿sí? En este caso. Ahora, acuérdense de una cosa de la ley bárica, ¿sí? Que o sea, los vientos van a ir de la alta presión, ¿sí? Hacia la baja presión, ¿sí? Así va a ser el movimiento, de alta presión a baja presión. Más adelantito vamos a ver esta situación. Bien, ahora también, no siempre, ¿sí? No siempre vamos a tener, ¿sí? Isobaras cerradas, como en este caso, ¿sí? Así, ¿sí? Sino que a veces tenemos, ¿sí? Como elongaciones, ¿sí? De de las isobaras, en este caso, ¿sí? Y no se no se llega a formar una isobara cerrada en el centro. A este fenómeno meteorológico se le va a llamar o se le llama cuña o dorsal, jóvenes. Sí, repito, cuña o dorsal. Y tiene que ver o está relacionado con el anticiclón. ¿Por qué? Primero que nada, la isobara interna sí es la de mayor presión, ¿sí? Que las isobaras que están a su alrededor. Ese es el primer punto. Sí tiene un eje, ¿sí? En este caso, y además, ¿sí? El flujo el viento va de adentro hacia afuera, como en este caso lo estamos viendo. Déjenme ver si lo puedo hacer más grande. Ahí está. Sí, entonces, primero que nada, la isobara, ¿sí? De mayor presión está en la parte central. ¿Sí? Luego, ¿sí? Los vientos van de adentro hacia afuera. Acuérdense que esto sí es en un plano, pues es como si estuviéramos viendo un mapa, pues desde arriba. Sí, es la cuestión en este caso, ¿sí? Sí, entonces tenemos este comportamiento para una cuña o dorsal. Bien.
Ahora también tenemos, ¿sí?, el caso que está relacionado, ¿sí?, con un ciclón, al cual se le denomina vaguada o surco. Repito, vaguada o surco. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? Voy a hacerlo más grande. Ahí está. Si en este caso, primero que nada, si la isobara, sí que no es una isobara cerrada en este caso, ¿sí?, más pequeña, ¿sí?, o de menor presión, está en medio. ¿Sí? Aquí lo veo 996, 1000 y 1004. Y además, ¿sí?, el viento, ¿sí?, va hacia adentro, ¿sí?, de la parte de afuera hacia adentro. ¿Sí? Entonces tenemos esta representación que pueden ustedes encontrar en los mapas sinópticos, jóvenes. Bien, pero esto, sí, esto que les estoy comentando es para el hemisferio norte. ¿Sí? Y Profe, pero sí, dígame. ¿estos fenómenos se derivan del primero o pueden aparecer solamente así? O sea, primero aparece el No, pues primero pueden de estas pasar. formas. No, no, son independientes. En un momento dado, por ejemplo, aquí en México, sí, en la República Mexicana, sí, por lo regular, sí se presenta esto de las vaguadas, casi nunca, sí, o pocas veces más bien, más, vamos a decirlo así, sí, o en menor porcentaje se presentan los sistemas cerrados. Casi siempre es una vaguada por lo regular, sí, cuando hay tiempo inestable, sí, cuando está lloviendo en el interior del país. ¿Y por qué? Pues porque entran, sí, de los dos, sí, océanos, bueno, del Océano Pacífico y del Golfo de México, sí, humedad al interior. Y esto nos va a generar, sí, por lo regular, tiempo inestable. O sea, no necesitan, sí, estar primero uno y luego bueno, a veces se van eh, evolucionando estos fenómenos, sí, y sí puede dar tal vez uno origen al otro, pero por lo regular, sí, no tienen uno que ver con el otro, así, de que si no se presenta uno, no se va a presentar el otro, no. Pueden estar en un momento dado generándose, sí, en este caso, sí, en forma independiente. Sí, eso es lo que sucede. Y te digo, por lo regular, aquí en la República Mexicana, sí, se genera mucho la vaguada, sí, o surco. De hecho, le llaman canal, sí, de baja presión también. Sí, y eso dicen, es que se está presentando un canal de baja presión entre tal y tal estado de la República. Sí, y a veces, pues sí recorre bueno, está presente en una buena cantidad, en una área bastante grande de México, ¿no? Este tipo de fenómenos. ¿Sí queda claro? Sí, Yo profe. también tengo una duda, profe. Sí, dígame. ¿A qué se refiere que dice que están relacionados con el anticiclón y con el ciclón? O sea, ¿se generan a partir de un ciclón y el otro se genera a partir de un anticiclón? Sí, o sea, no, pues, que, o sea, tiene el mismo comportamiento, es a lo que me refiero. Sí, de que la cuña, pues en este caso tiene su más alta, bueno, la alta presión está, sí, pues, por así decirlo, dentro, sí, de otras isobaras, sí, o está contenido, bueno, está seguida, por así decirlo, de, sí, isobaras de menor presión. Es a lo que me refiero, y que los vientos, en este caso, ya hablando de esta variable, si van de adentro hacia afuera. Sí, es a lo que me refiero, pero que aquí no se forma, sí, una isobara cerrada, sí, en este caso. Es a lo que me estoy haciendo referencia. No sé si me explico. ¿Sí o no? Sí, Por profe. eso tienen Sí. relación, o sea, por eso están relacionados, ¿sí? Sí, nada más que aquí sí es eh, una isobara cerrada y aquí ya no. Sí, aquí está como que sobre un eje, sí, y se prolonga, pues está, perdón, está como que sufrió una elongación, pues, o sea, un estiramiento, pues, perdón. Sí, y en el caso, bueno, y lo mismo en la vaguada, o sea, la baja presión está en medio, ¿sí? Y
las altas presiones están hacia afuera. Pero el viento, sí, el viento en este caso, pues va hacia adentro, igual en la vaguada. Sí, en el ciclón va hacia adentro y en la vaguada también. ¿Sí me explico? Todo esto, lo repito, es como si estuviéramos viendo un mapa sinóptico, ¿sí? Desde arriba, pues. ¿Sí queda claro o no, jóvenes? Ustedes díganme. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Sí. Bien. Sí, gracias. Ahora, ¿qué pasa en el hemisferio sur, jóvenes? ¿Sí? Pues en el hemisferio sur, por ejemplo, un anticiclón, aquí lo tenemos, va a ser la misma estructura, sí, de las isobaras. La isobara mayor va a estar en medio, sí, y la presión va a disminuir hacia afuera. Y ahora, ¿qué es lo que pasa si con el viento, ya agregando la variable del viento? Resulta que en este caso, fíjense bien, ¿sí? Va en sentido contrario a las manecillas del reloj en este caso. ¿Sí? Va en sentido contrario. ¿Sí? El anticiclón para el hemisferio sur, aquí está. ¿Y qué es lo que pasa con el ciclón, jóvenes? Para el hemisferio sur, repito, ¿sí? Primero que nada la estructura, ¿sí? De las isobaras es igual, ¿no? O sea, la más pequeña está en medio, ¿sí? Y ¿sí? La presión incrementa, ¿sí? Hacia afuera. Ese es uno de los puntos. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con el viento, jóvenes? ¿Sí? Pues en este caso, para el hemisferio sur, ¿sí? El viento, ¿sí? Está, ¿sí? Girando en sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? En el mismo sentido, pues. Y me van a decir, ¿y eso qué? O sea, pues resulta que, si nos regresamos un poco, ¿sí? Sí, en el ciclón en el hemisferio norte, sí, el giro del viento, sí, era en sentido contrario, sí, a las manecillas del reloj, mientras que en el hemisferio sur es, perdón, es a favor, sí, de las manecillas del reloj, sí. Entonces esa es la diferencia entre lo que sucede en el hemisferio norte y lo que sucede en el hemisferio sur. Y ahorita ya vamos a ver, sí, el comparativo. Aquí lo tenemos, jóvenes. ¿Cómo gira, sí, un anticiclón o sistema de alta presión? Sí, en el hemisferio norte aquí lo tenemos, sí, representado el centro por una letra A de alta presión en este caso, sí. En este caso aquí están el giro, sí, de los vientos en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, como van, sí, girando las manecillas del reloj, en este caso. Y en el hemisferio sur, sí, que lo que está sucediendo, pues, ese movimiento de los vientos es hacia afuera, sí, y en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí queda claro, jóvenes, o no? Ustedes díganme. Profe, ¿y a qué se debe? Eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Es una interacción entre diferentes fuerzas, ¿sí? Y, bueno, tiene mucho que ver el efecto Coriolis, ¿sí? En este caso, ¿sí? Esa es la cuestión, ¿sí? Y ahora vamos a ver, ¿sí? Cómo o qué es lo que sucede con los sistemas de baja presión, que también se llaman, bueno, tiene varios nombres, sistema de baja presión, borrascas, ¿sí? Baja presión o centro de baja presión, pues, y ¿qué otro? Ciclones, ajá, ¿sí? Este es un movimiento ciclónico, jóvenes, ¿sí? Que es, ¿sí? De afuera hacia adentro, los vientos, pues, están fluyendo de esa manera, ¿sí? Y en el hemisferio norte, en este caso, si se dan cuenta, es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Todo esto, lo que le estoy comentando, es a nivel de superficie, ahorita lo que estamos viendo, ¿sale? Mientras que en el hemisferio sur, ¿sí? Va a ser, ¿sí? El viento se va a mover hacia adentro, ¿sí? Pero, ¿sí? En este caso, a favor de las o cómo se mueven las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces tenemos esta situación, ¿sí?
todo esto estamos viéndolo nada más en en dos ejes, pues, ¿sí? En un plano. ¿Sí? Entonces aquí lo tenemos, los movimientos. ¿Sí? Es como si lo estuviéramos viendo desde arriba. Ahora, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Qué es lo que sucede, o sea, porque no llega ahí el viento y ahí se acumula, ¿sí? Sobre todo en las bajas presiones. No va a llegar y ahí se va a acumular y ahí se va a quedar. No. ¿Qué es lo que pasa? Si en muchos de los casos, pues todo esto tiene conexión, ¿sí? Con la vertical, pues, ¿sí? En el eje, por así decirlo, en el eje Z, ¿sí? Hacia arriba, pues, en la vertical. Eso es la parte importante, jóvenes, ¿sí? Aquí si nada más vemos, ¿sí? La parte, bueno, donde está la H, en este caso es como si nada más estuviéramos viendo, ¿sí? En un plano la información, ¿sí? Pero tenemos que, ¿sí? Entender que esto, si se conecta con lo que está sucediendo, ¿sí? En el cielo, sí, en la parte vertical, pues, sí, eso es muy, muy importante que lo consideren, pues, que lo visualicen. Sí, esa es la cuestión. Entonces, aquí una alta presión no nada más va a tener aquí su alta presión aquí en medio, sí, y después los vientos se van a salir, pero ¿de dónde vienen? Esa es la pregunta, ¿no? ¿De dónde vienen? Entonces, tenemos que considerar esta situación, que vienen desde arriba, si van descendiendo, ¿sí? Y de aquí, sí, pues, sí, bueno, se sale, bueno, se separan, o sea, divergen, sí, y sí se van hacia afuera, sí, y acuérdense que siempre vamos a tener de la alta presión, si se va a mover el viento de la alta presión, si en superficie estoy hablando, a la baja presión. Entonces, sí, muy probablemente estos vientos aquí se van a dirigir hacia la baja presión en este caso. ¿Y qué pasa aquí? Pues aquí están, sí, juntándose, están convergiendo y no se quedan ahí, si no se quedan en la superficie, sino que tienen que ascender. Y al momento de que ascienden, ¿qué pasa, jóvenes? ¿Sí? Pues sucede que se va enfriando, ¿sí? Se van enfriando y el vapor de agua que contienen, ¿sí? Esos flujos de aire, pues va a empezar a condensarse, va a llegar a un nivel en que va a llegar a una temperatura, ¿sí? En que se va el vapor de agua se va a condensar y va a formar, ¿sí? Las nubes en este caso, lo que se ve aquí apenas se alcanza a apreciar, pero aquí está. Sí, entonces es lo que sucede. Y nuevamente ese viento, pues, sí va a seguir su camino y van a estar aquí interactuando, pues. O sea, no es de que nada más ya ahí llegó y ahí se acabó. Esto interactúa, sí, y está interactuando en los tres ejes, ¿sí? No sé si queda claro, y esto es para el hemisferio norte. Si ya estamos viendo, sí, no solamente parte de la película, o sea, no solamente lo que pasa en superficie, sino también ya está integrado aquí lo que está pasando, sí, en la vertical. Sí, de tal manera que acuérdense, sí, en el hemisferio norte, sí, los sistemas de alta presión van el viento de adentro hacia afuera, sí, en superficie, pues, y en sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí va quedando claro o no, jóvenes? Díganme ustedes. Sí, profe. Sí, más o Sí, menos. profe. Sí, bueno. Sí, esto es muy importante o sea, que les quede bien claro, jóvenes. Sí, esto es, sí, pues la base, la estructura, así para, sí, ver, por ejemplo, la parte de los mapas sinópticos en altura. ¿Sale? Entonces, tienen que, pues, al menos imaginarse, ¿no? En este caso, qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, acuérdense, hemisferio norte, ¿sí? El viento va hacia adentro, ¿sí? En primer caso, y va en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Y entonces va a ascender, no se va a quedar aquí estancado y no se va a empezar ahí a acumular, sino que sigue fluyendo y cuando llega a un cierto nivel, al nivel de condensación o de punto de rocío, se va a empezar a formar la nube. Sí, es lo que está sucediendo. Bien. Y aquí tenemos el caso para lo que es el hemisferio sur, ¿sí? Lo que va a quedarles de tarea, si en este caso, si es que hagan la descripción como, bueno, ahorita como se los comenté, pero ahora para el hemisferio sur, ¿sale? ¿Sí queda claro lo que van a hacer? Sí, profe. Bueno,
¿sí? Entonces tienen que hacer esa descripción, ¿sí? Y yo voy a abrir en el Teams, ¿sí? Una tarea para que ustedes ahí incluyan esta descripción que les estoy comentando desde, ¿sí? Cómo están girando los vientos, cómo está la presión, ¿sí? De dónde a dónde va incrementando, ¿sí? Y cómo se conecta o cómo interactúa con la baja presión, ¿sí? En este caso, ¿sale? Entonces eso les queda de perdón, para Profe, el hemisferio. Sí, dígame. ¿cuántos puntos dijo? O sea, bueno, en la tarea va a poner los puntos que está pidiendo. Pues va a ser la descripción básicamente de lo que sucede en el hemisferio sur, ¿sí? Con base en de dónde, bueno, las isobaras, ¿sí? Cómo están ordenadas, por ejemplo, en la alta y en la baja presión, ¿sí? Y cómo los vientos se están girando, ¿sí? Eso es básicamente lo que quiero que hagan esa descripción, jóvenes. Sí, es ahí lo que queda de tarea. ¿Sí queda o no claro, jóvenes? Sí, profe. Sí, bueno, voy a continuar. Bien, entonces, sí, vamos a tener, sí, que va a haber una eh, expansión, sí, estos son volúmenes, como un cubo, pues, sí, y dependiendo de cómo le vaya a estar dando, bueno, quién reciba primero calor, ¿sí? Una fuente de energía. Bien, para ello, yo les estaba, bueno, ocupaba antes, sí, información de dos lugares en la República Mexicana. Sí, sin embargo, bueno, eh, no es tan fácil imaginarse esta situación. Entonces, si aquí nada más les voy a comentar lo siguiente. Estos son dos lugares, ¿sí? Alejados uno del otro, ¿sí? De tal manera que aquí en ninguno de los dos está pegando la radiación solar. O sea, es de noche, pues, en estos dos lugares, ¿sí? Y después, ¿sí? En el primer lugar que está, ¿sí? Más al este, ¿sí? Pues va a empezar ya a pegar la radiación solar. En el otro todavía no. ¿Por qué digo esto? Primero que nada, sí, hay que recordar que la Tierra como tal, o sea, como planeta, va a estar girando de el oeste hacia el este, jóvenes. Sí, entonces, eh, la primer parte que recibe los rayos del sol es la parte este, ¿sí? Y de ahí, sí, pues ya va siguiendo, bueno, la rotación, sí, y ya después llega al lado oeste los rayos del sol. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esta situación, de tal manera que en la parte de abajo, si se dan cuenta, tenemos una presión de 1000 milibares, ¿sí? Bueno, aquí voy a empezar con la parte de arriba, perdón. ¿Sí? Los dos están fríos, ¿sí? O sea, las superficies están frías y el nivel de presión, en este caso de 500 milibares. ¿A qué me refiero con 500 milibares? Sí, más o menos es la atmósfera, ¿sí? Que se tiene, ¿sí? A más o menos 5.5 kilómetros de altura, ¿sí? En este caso, ¿sí? En esta situación, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede en la segunda parte? Pues resulta que ya una de esos dos lugares está recibiendo, ¿sí? Radiación solar en la superficie. Y esa radiación solar, ¿qué es lo que va a pasar con ella? Pues se va a convertir en una parte, ¿sí? En radiación infrarroja. Y esa radiación infrarroja, ¿qué pasa con ella? Pues va a interactuar, ¿sí? Con las primeras capas o con las capas ¿sí? de la troposfera, ¿sí? Y va a hacer que en este caso, ¿sí? Se expande esta parte, pues, ¿sí? Y ya, ¿qué es lo que pasa? Pues la presión de 500 milibares ya no va a estar aquí a 5.5 kilómetros, sino va a incrementar, si no sé, tal vez a 5.700, sí, metros, ¿sí? En este caso, ¿sí? Debido a esta situación de que, ¿sí? Ya hay una fuente de calor que está haciendo que esto se expanda, ¿sí? De tal manera que ya comparada con la parte donde no está recibiendo, ¿sí? Ahorita ninguna fuente de calor, ninguna energía, pues ya va a tener una mayor altura en este caso. Entonces aquí lo tenemos, ¿sí?
Tal vez ahorita dicen, no, pues está así como que medio raro, ¿no? El asunto, pero ahorita vamos a tratar de sí, resolverlo. También esto podríamos decirlo que es, ¿sí? Debido al movimiento, ¿sí? De rotación de la Tierra. ¿Sí? Podríamos relacionarlo en este caso. O sea que es un calentamiento, ¿sí? De tipo, ¿sí? Meridional, ¿sí? Por los meridianos, o sea, por los usos horarios en este caso, ¿sí? Así lo podemos interpretar. Bien, mientras que en este caso, voy a ver si tengo la imagen, a ver, acá está, no, aquí, bien. Sí. Bueno, hasta aquí. Esta ahorita la vamos a revisar, la del lado derecho, la imagen del lado derecho. Hasta ahí les dejo tantito y bien, esta parte, tengo otra imagen, aquí está. Sí, es ya aterrizado todo esto o vaciado toda esa información que les acabo de comentar, ¿sí? En este mapa, ¿qué quiere decir? Sí, es este mapa. Bien, tenemos la parte, ¿sí? De Nueva York o la parte este de Estados Unidos. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Y acá tenemos la parte de la costa oeste, ¿sí? En este caso. Si se dan cuenta aquí, está representado, ¿sí? La presión de 300 milibares, ¿sí? Acá son 300 milibares y acá también son 300 milibares. Aquí en esta parte, vamos a ponerlo así, va a llegar el Sol, ¿sí? En este punto, por lo que les decía del movimiento de la Tierra. Entonces llega aquí, primero que nada, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Pues empieza a calentar, ¿sí? La superficie terrestre. ¿Qué pasa entonces con la atmósfera? Pues se empieza a expandir, ¿sí? De tal manera que estamos hablando de una presión de 300 milibares. Entonces aquí, si debido a esa situación, vamos a tener 9 kilómetros de altura, ¿sí? Para esa presión, ¿sí? En este caso. Y conforme nos vamos desplazando hacia el oeste, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues aquí está frío, aquí todavía no ha llegado, ¿sí? Las rayas del sol, si no han pegado, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues aquí está, ¿sí? Más compacta, ¿sí? Esta presión. Sí, aquí tenemos también 300 milibares, pero lo tenemos en 8 kilómetros de altura. Sí, entonces, esto es debido, ¿sí? Esto es debido a el movimiento de rotación de la Tierra. Sí, es una diferencia de presión, sí, en este caso debido a sí, la cuestión de los meridianos. Pues aquí en esta parte, pues se va a calentar más rápido que en la costa eh, oeste. ¿Sí queda claro o no, jóvenes? A ver, díganme. Sí, profe. Sí, profe. Más o menos. Una Sí, duda. bueno. O sea, entendí que se Sí, expande, dígame. pero por ¿Mandé? ejemplo, en la imagen, ¿entendí el hecho de que se expande la atmósfera? Sí, se O expande. sea, se expande en la atmósfera del lado este, donde le llega primero la radiación Sí. solar. Pero, por ejemplo, viendo Ujú. su imagen, yo no veo que la presión cambie. O sea, cambia en cuestión de altura, pero no de Así la es. presión. Exacto. O sea, aquí vas a tener la misma presión, pero sí en una en una mayor altura. ¿Sí? Esa es la Ah, situación. O sea, los gases pues van a estar, ¿sí? Repartidos en una mayor altura. ¿Sí? Mientras que en esta parte que todavía no le da el sol, pues van a estar, sí, todavía más, o sea, como compactadas. Pero esto no se va a quedar así, o sea, esto o sea, no todo el tiempo está así, sino que pues va a seguir, sí, su giro la Tierra, su movimiento de rotación la Tierra, sí, y pues esta parte, pues en un momento dado va a oscurecer más rápido que en esta zona. En esta zona, pues va a seguir dando el sol. ¿Y qué es lo que pasa? Pues esto sí se va a expandir. O sea, no es así algo, pues esto ya es todo lo que pasa. No, esto es dinámico. ¿Sí? Entonces, pues va a pasar el tiempo, pues va a pasar el día, sí, las horas del día, y pues esto va a modificarse. O sea, no va a quedar así y ya, ¿no? O sea, ya todo el tiempo va a ser así, no. Si los rayos del sol van a pegar primero aquí, si luego, no sé, ya a las 6 de la tarde va a empezar
a bajar la intensidad de los rayos del sol en este punto y acá va a estar un poco más alto. Entonces, todo esto es dinámico, o sea, no nada más es esta imagen y ya. Esto se está moviendo. Si se está moviendo, en este caso, sí, longitudinalmente. No sé si me explico. Sí, profesor, nada más era esa duda de la altura. Gracias. Perfecto, sí, no, sí, está bien. Gracias a ti. Sí, entonces esta es la situación. Bien, entonces, sí, es esta cuestión, sí que es lo que estamos viendo en esta imagen. Sí, y aparte, sí, también hay que ver esta cuestión, jóvenes. Sí, aquí esta parte, bueno, son como por horas, pues. Sí, esta parte es 1, 2, 3, 4 y 5 secciones, vamos a decirlo así. En la mañana, sí, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a calentar esta parte que no tiene cubierta vegetal, vamos a decirlo así. Esto se empieza a formar aquí una parcela. Esta parcela, sí, pues sigue creciendo. Sí, y llega un momento en que puede desprenderse ya de lo que es la superficie terrestre. Y entonces aquí, esta parcela deja como un vacío. Sigue ascendiendo, llega a su nivel de condensación, donde, ¿qué sucede? El vapor de agua, sí, se empieza a condensar y a formar gotas de agua y se empiezan a formar las nubes. Sí, sigue su ascenso y estas nubes pueden tener, bueno, pueden ser de diferentes características dependiendo de las condiciones que se encuentren aquí, pues si hay estabilidad, inestabilidad y demás. Si hay inestabilidad, pues va a seguir creciendo. Si hay estabilidad, ya no va a dejar que se desarrolle verticalmente esta nube. Sí, entonces, después de esto, sí puede pasar esto, jóvenes. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí, ¿sí? En esta parte, sí se va a generar, ¿sí? Una baja presión, jóvenes, ¿sí? Por este ascenso. Si ya se formó la nube y demás. Entonces aquí, en superficie, se genera una baja presión. ¿Sí? En esta parte que hay de cielo despejado y demás, se puede, sí, generar, en este caso, una alta presión en superficie. Si descienden los vientos, si aquí hay en altura una convergencia de ellos y después en superficie una divergencia, así se le denomina. Y estos vientos sí pueden llegar a la baja presión. Acuérdense que siempre los vientos se van a mover de la alta presión a la baja presión. ¿Sí? Y después aquí convergen en superficie y sí, ascienden y pueden formar las nubes. Entonces, más o menos ese es el parte de los mecanismos, sí, que nos dan origen, en este caso, a la formación, bueno, al tiempo estable, que es esta situación, y al tiempo inestable. Eso es así en general, sí, lo que podría estar sucediendo. Bien, y tiene que ver con esta parte y con la imagen que vimos en este punto. ¿Sí? De tal manera, bueno, si se pudiera en un momento dado, ¿qué es lo que sucedería? Aquí vamos a tener en superficie, ¿qué, jóvenes? ¿Alta o baja presión, primero que nada? A ver, díganme ustedes. En superficie. ¿Qué creen ustedes que esté pasando? Baja. Si tenemos aquí en 8 kilómetros, ¿sí? 300 milibares de presión, vamos a decirlo así, más bien, bueno, no, espérenme, es que estoy diciendo algo que no es. ¿Sí? Aquí tenemos una mayor presión, ¿por qué? Porque en una distancia, en una altura menor, sí, vamos a tener una mayor presión aquí, si está más concentrada, por así decirlo, sí, la atmósfera está ejerciendo una mayor presión en este punto. Y aquí sería una alta presión, jóvenes, en superficie. Y acá, sí, tenemos una baja presión. ¿Por qué? Porque aquí ya se expandió, ¿sí? Y ¿qué es lo que sucede? Aquí vamos a tener, sí, que la presión va a ser menor. Entonces, los vientos, sí, por lo regular, si eso fue, bueno, es que aquí es mucho más complejo porque aquí hay montañas y demás, ¿sí? Si fuera posible, los vientos van a estar corriendo de la costa oeste, ¿sí? Hacia la costa este de los Estados Unidos en superficie, pues. Si eso fuera posible, pues sería así, pero hay otros factores que nos van a influir y que no hacen tan fácil este desplazamiento. Sí, pero aquí tenemos, fíjense, una alta presión. Sí, dígame. No, bueno,
Si fuera posible, ¿eh? O sea, esto te digo es más complicado que o sea, así tan simple como se los comento. Pero si correrían, ¿sí? De la costa oeste, ¿sí? De lo que es aquí esta parte, creo que es el estado, ¿eh? El estado de Washington, ¿sí? Y también creo que acá está el estado de Seattle, ¿sí? Correrían de este punto, ¿sí? Hacia, ¿sí? Lo que sería Nueva York y no sé, o sea, no me acuerdo qué otros, Boston creo que está acá también, ¿sí? Entonces correrían de esta forma, ¿sí? En superficie. ¿Sí? Y pues esto tiene que ver aquí, fíjense bien, si esto sería, por así decirlo, ¿sí? La costa oeste donde está Seattle y Washington, sí, el estado de Washington, ¿sí? Y acá sería donde está Nueva York, está Boston y todo eso, ¿sí? Entonces estaría corriendo así el viento en superficie, repito, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí está, ¿sí? La presión que se está ejerciendo está a una menor, en un volumen menor, pues, en comparación con esto. ¿Sí? Aquí se está generando una baja presión, ¿sí? Por esta situación. Bien, espero que, sí está un poco complicado, yo lo entiendo, ¿no? Entender toda esta dinámica. Bien. Bueno, jóvenes, y ahora vamos a ver esta, ¿sí? Ahora, hay un gradiente de presión, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? Ahora latitudinalmente. ¿Y por qué ocurre gradiente de presión latitudinal? ¿Sí? Pues resulta que, ¿se acuerdan que en esta parte, ¿sí? En el Ecuador, pues, sí, ¿qué es lo que teníamos? Sí, había eh, una distancia mayor, sí, de la tropopausa. Aquí era 16 kilómetros y aquí 8 kilómetros. ¿Por qué habíamos dicho que sucede esto? Sí, de los 16 kilómetros y los 8 kilómetros, jóvenes. A ver, ¿quién me puede comentar? Porque la, A ver, otra vez. Sí, uno de ustedes, por favor, nada más. Por el sol que incide al Ajá. planeta y hace que se expandan los gases en la zona del Ecuador. Exacto. ¿Y qué otra cosa? Falta otra cosa ahí. Sí, está bien, pues, La pero sí falta algo magnética más. del polo, A ver, no se escuchó, no sé, es que se oyó entrecortado, por favor, otra vez. por la atracción magnética de los polos. Sí puede ser, pero habíamos comentado otra cosa. La Tierra no está estática, ¿Por el eje está terrestre? girando. ¿Mande? ¿Por el No se eje terrestre? Por el eje terrestre, sí puede ser, pero acuérdense que habíamos dicho que sí, en esta zona, sí, sí, lo que está sucediendo es que la fuerza centrífuga sea mayor, sí, que en esta zona. Sí, en esta zona es mucho mayor. Entonces, ¿qué significa eso? Que los gases, sí, van a estar por el movimiento, sí, se van a estar como que alejando más, sí, de la superficie terrestre. Y en cambio acá, sí, esa fuerza centrífuga es menor, sí, en lo que es el polo. Sí, entonces, eso ayuda a que aparte de lo que comentaron de que aquí está pegando los rayos del sol sí, en forma más directa, ¿sí? Eso también nos va a ayudar a que esta parte esté más expandida que esta zona. ¿Sí? Entonces, latitudinalmente, ¿sí? También tenemos lo que sería, pues, sí, una diferencia de presiones en estos casos, ¿sí? Para el Ecuador y para los polos. De tal manera que en la gráfica de arriba, esta que ahorita seleccioné, ¿qué es lo que está pasando? Aquí tenemos, sí, en el Ecuador, sí que es más cálido, sí, esta línea, aquí, bueno, toda esta línea bueno, este espacio en verde, sí sería la superficie, jóvenes, la superficie de la Tierra. Sí, aquí está representada. Aquí tendríamos lo que sería el Ecuador y si nos dirigimos hacia el norte, pues acá sí estaría más frío, sí, en este caso. De tal manera que en lo que es el Ecuador, se para los 500 milibares, que les digo son como 5.5 kilómetros, bueno, aquí dice 5.600 metros, pues, ¿sí? Aquí lo tenemos, sí, ahí tendríamos una presión de 500 milibares. Y si nos vamos latitudinalmente desplazando hacia lo que es el Polo Norte, ¿qué es lo que sucede? Pues esta altura, sí, también va disminuyendo.
sí, en este caso. Si las paredes de color azul, en este caso serían como la atmósfera, pues estarían representando la atmósfera. Sí, de tal manera que esto, sí, está más, la misma presión, sí, está ejercida, por ejemplo, aquí en 5.600 metros. Mientras que si nos vamos desplazando hacia los polos, si esta altura, si esta misma presión va a estar contenida en 5.400 metros. Esto es a 5.5 kilómetros. ¿Sí? Nada más estamos considerando una, pues sí, como una capa, pues, ¿sí? De 500 milibares. Eso es lo que está aquí representado, jóvenes. Y aquí también. Sí, es lo que sucede. Esto es para toda la troposfera. Sí, esto nada más es para la mitad, por así decirlo, de la troposfera. ¿Sí? Sí, esta es la mitad. Sí, es como a los 5.5 kilómetros. Sí, entonces la mitad y aquí ya está, sí, para toda, por así decirlo, la troposfera. Sí, no sé si queda claro, jóvenes. A ver, díganme ustedes. ¿Por qué hacia el norte se enfría y hacia el sur se calienta? Sí, bueno, lo habían comentado, sí, tus compañeros aquí están pegando, incidiendo, sí, en forma perpendicular los rayos del sol. Es una de las cosas. Aparte, el movimiento de rotación sí es mayor en esta parte, por lo tanto, la fuerza centrífuga, o sea, la fuerza que avienta hacia afuera las cosas, también. Entonces, por eso aquí está más expandido que en esta parte. Sí, no sé si queda claro o no, perdón. Más o menos, sí, más o menos. Ok, ahorita vamos a ver si de una vez, si esta situación, porque a veces pues es un poquito difícil de imaginar, ¿no? O sea, cómo está pegando, si en un momento dado los rayos del sol, si en el Ecuador, y cómo están pegando, si en lo que sería los polos. Bien, entonces para eso voy a salirme un momento de esta presentación, sí, y les voy a mostrar. Sí, es un pedacito nada más de un video, sí, en el cual pues es eh, muy, muy, muy gráfico. Ahorita se los muestro, permítanme. Si es que se fue, se hizo, bueno, ocupó toda la pantalla y todavía ni siquiera sí, se los comparto. Entonces, aquí ya estoy, tratando de hacer sí, compartirles con ustedes esta información. Permítanme, ahí está ya, a ver, si es cierto, voy a ponerle, sí, incluir sonido del equipo, sí, voy a poner ahora, sí, ya el video, ya lo están viendo, se supone, sí, es más o menos como por el minuto 8, sí, lo que quiero que vean, ahí está, sí, déjenme ver si el sonido está bien, sí. Bueno, se los voy a compartir, jóvenes, sí, pongan atención en esto, está muy interesante. Caluroso. Podemos observar el mismo proceso en funcionamiento al elevarse el aire cálido desde la Tierra. El movimiento de la atmósfera es impulsado por el Sol. Se necesita una enorme cantidad de energía para agitar la atmósfera. Solo el Sol es lo suficientemente potente como para poner en movimiento el viento y las violentas tormentas. ¿Por qué la energía solar alcanza las diferentes partes del mundo con distinta intensidad? Lo podemos averiguar en el laboratorio. Utilizaremos un globo, una luz y una pantalla que hace que a través de sus agujeros pasen las mismas cantidades de luz. Vamos a medir la cantidad de luz que llega al Polo Norte. Contamos 6 unidades de luz en unos 25 centímetros cuadrados. Aparte de que son 6 unidades de luz, la luz, pues, sí, en este caso, sí, está como elongada, pues está como alargada. En el Ecuador contamos 12. Esto es 2 veces más. Esta diferencia provoca los vientos. Veámoslo. El sol calienta, cae sobre el océano, evapora el agua y calienta el aire día tras día. Cerca de los polos terrestres, la temperatura puede ser de 150 grados bajo cero. Si simulamos estas condiciones en un laboratorio, es visible el viento. Vemos que el aire frío, cerca de un trozo de hielo, baja.
y el aire caliente cercano a la vela sube. Los gases y los fluidos se comportan de un modo parecido. El fluido en un lugar cálido se eleva y el fluido en un lugar frío desciende. El fluido está circulando por el interior de la cámara. Esta circulación es equivalente al viento. Si estuviéramos dentro de la cámara, cerca del fondo, sentiríamos que el viento sopla desde la izquierda, y cerca del techo sentiríamos que sopla desde la derecha. De forma parecida, el aire se eleva desde las áreas cálidas de la Tierra, al mismo tiempo que desciende hacia las áreas frías. Esto origina una enorme circulación de aire sobre la superficie del planeta. Naturalmente, sabemos que el viento es cambiante. No sopla siempre en una misma dirección. Bien, jóvenes, hasta ahí. ¿Sí se escuchó? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Lo voy a volver a poner, sí, esa parte, nada más. Déjenme ver aquí un poquito más atrás. A ver, ahí. Caliente se eleva. Esto es debido a que un volumen de aire cálido contiene menos moléculas que el mismo volumen de aire frío a la misma presión. El aire caliente es ligero, por consiguiente se eleva. Me fui muy atrás, déjenme checar. Sí, creo que me fui muy atrás. En un día caluroso, bueno, podemos está. observar el mismo proceso en funcionamiento al elevarse el aire cálido desde la Tierra. El movimiento de la atmósfera es impulsado por el Sol. Se necesita una enorme cantidad de energía para agitar la atmósfera. Solo el Sol es lo suficientemente potente como para poner en movimiento el viento y las violentas tormentas. ¿Por qué la energía solar alcanza las diferentes partes del mundo con distinta intensidad? Lo podemos averiguar en el laboratorio. Utilizaremos un globo, una luz y una pantalla que hace que a través de sus agujeros pasen las mismas cantidades de luz. Vamos a medir la cantidad de luz que llega al Polo Norte. Sí, aquí un comentario nada más. O sea, los rayos del Sol sí vienen todos paralelos. O sea, ellos vienen y por el tamaño que tiene el Sol en este caso con respecto a la Tierra, pues estos rayos casi llegan en forma paralela. Lo que sucede en este caso es que por la forma de esfera que tiene, o ¿cómo le llaman? Sí, de esfera de la Tierra en este caso, sí, va a suceder este fenómeno, jóvenes. Si no es que unos rayos del Sol lleguen en forma diferente, ¿no? O sea, con diferente ángulo, sino todos vienen parejitos, ¿sí? Rumbo a la Tierra. Sí, lo que pasa es que, como les comento, si por su forma de esfera, pues van a llegar en forma perpendicular en lo que es el ecuador y en forma más oblicua, ¿sí? En los polos. No solamente en el polo norte, sino también en el polo sur. Contamos 6 unidades de luz en unos 25 centímetros cuadrados. En el Ecuador contamos 12. Esto es... Aquí si se dan cuenta, pues, sí, la luz está mucho más concentrada, sí, y está más, la iluminación o cada uno de estos puntos sí está mucho más redondo. 2 veces más. Esta diferencia provoca los vientos. Veámoslo. El Sol calienta, cae sobre el océano, evapora el agua y calienta el aire día tras día. Cerca de los polos terrestres, la temperatura puede ser de 150 grados bajo cero. Si simulamos estas condiciones en un laboratorio, podemos hacer visible el viento. Vemos que el aire frío, cerca de un trozo de hielo, baja. Bien, jóvenes, espero que con esto quede un poquito más claro esta situación, ¿sí? De por qué en el Ecuador pues está más expandida la troposfera que en los polos, en primer lugar, y que eso también pues va a generar diferencias de presión. No sé si tengan alguna pregunta antes que continuemos. No, profe. ¿No? Bueno, gracias. Vamos a seguir. ¿Sí alguien sí? ¿No? Bueno, vamos a continuar, ¿no? Bien, gracias.
Sí, entonces, bueno, esto ya lo habían visto con sus compañeros, sí, según recuerdo, sí, que cerca de la superficie hay una mayor densidad de los gases, sí, que conforme nos vamos alejando, sí, de la superficie, en este caso, y que también esta variable, que es la presión, si no tiene un comportamiento proporcional, ¿sí? Esta no es como la temperatura en la troposfera, que sí casi, sí, hasta podemos usar gradientes, ¿no? De temperatura y demás. Si el gradiente adiabático seco, el gradiente ambiental, que es de 6.5 grados por cada kilómetro que subimos. En este caso, sí, no podemos establecer así un gradiente, ¿sí? Porque no tiene un descenso, sí, en forma proporcional, sí, con base en la altitud que vamos, sí, alcanzando en este caso, sí. Nada más aquí esta información de que más o menos a los 113 kilómetros o 70 millas, en este caso, pues, sí, la presión que se tiene, o más bien la cantidad de atmósfera que hay es parecida a lo que tenemos en un foco, ¿no? En un foco incandescente. Sí, acuérdense que esos focos incandescentes casi están al vacío, ¿no? En este caso. Entonces, más o menos a esa altura de 113 kilómetros, pues tendríamos, sí, esa atmósfera, ¿no? Que es casi nula en este caso. Sí, entonces, todo esto tiene que ver, o sea, la presión tiene que ver también con la densidad, sí, de la atmósfera, y pues también con la temperatura en estos casos. Sí, entonces, conforme vamos ganando altura, pues va disminuyendo la presión, pero no es en forma proporcional esta disminución, jóvenes. Sí, esto, ay, no recuerdo. Sí, bueno, aquí lo que se está representando es de que para hacer los mapas sinópticos en superficie, sí tenemos que agarrar y quitarle, por ejemplo, lo que es la orografía, pues el factor de la orografía. Por ejemplo, aquí tenemos una estación, ¿sí? Meteorológica. Sí, entonces tenemos que quitarle ese factor de la orografía, y para eso sí tenemos que llevar todo a presión a nivel del mar. Sí, por eso tenemos que esta estación meteorológica está a 1000 metros, ¿sí? Sobre el nivel del mar, y que si tenemos que, por cada milibar, ¿sí? Podríamos en un momento dado quitar, bueno, corresponde en este caso a 8 metros. ¿Sí? De tal manera que, ¿sí? Estos 1000 metros, ¿sí? Van a corresponder haciendo ¿sí? Tomando esta información a 125 milibares. De tal manera que aquí tendríamos para un día dado 860 milibares, ¿sí? Que es el número que tenemos aquí, más si esta diferencia, ¿sí? O esta relación de que por cada milibar, ¿sí? Son 8 metros, ¿sí? Tendríamos 125 milibares. Si sumamos esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta estación meteorológica, si estuviera, pero que no está, si a nivel del mar, sí tendría para ese día una presión de 985 milibares. Claro está que esta información, ¿sí? O esta interpretación, ¿sí? Ya fueron estudiándola cada vez más, y vieron que después de los 300 o 500 metros de altura ya pierde sensibilidad, pues ya se desvía cada vez más, ¿sí? De la información real. Sí, entonces así se hace el ajuste, pero también, sí, así nada más brevemente, se puede ocupar, sí, ya fórmulas ya más específicas que nos dan, sí, mejores resultados. Sí, entonces recuerden los mapas, sí, superficiales, sí, toda la información que está ahí contenida para la presión, sí, para la presión atmosférica, sí, se reduce o se lleva, sí, a como si las estaciones estuvieran a nivel del mar, ¿sí? Entonces, es esa situación. Y de esa manera quitamos el factor de la orografía. Bien. Sí, no sé si quedó claro esta parte o no, jóvenes. ¿Sí? Profe, está explicando algo, Sí, que se ve el video.
¿Mandé? Díganme, por favor, discúlpenme. Video. Es que Sí, no sé si disculpa. explican algo, pero si no sé si Discúlpenme todos, el video. Sí, déjenme. Ay, es que, ay, se me fue sí, la idea. Sí, no les puse. Ahora sí ya se ve, ¿verdad? Discúlpenme. Ay, Sí, profe. sí. Es que ya tenía ratito. Bueno, sí, ya fue mi culpa. Sí, ay, ojalá, bueno. Sí, aquí lo que les decía es que esta variable, sí, de la presión, si no tiene un descenso, si en forma proporcional, o sea, va disminuyendo, pero si no, no sigue una proporcionalidad. Y que si en la parte cercana a la superficie, si tenemos esta situación, si de que hay una mayor densidad, ¿sí? En este caso, en esta parte, ¿sí? Y conforme nos vamos alejando, pues esa presión, ¿sí? Y esa densidad van disminuyendo, ¿sí? Básicamente, y que a los 113 kilómetros de altura, pues la densidad es similar a la de un foco, ¿sí? De incandescente, sí, que es casi el vacío, cerca del vacío. Sí, básicamente es eso. Sí, disculpen. Ay, bueno, y que aquí, perdón, sí, igual pensé que estaban viéndolo. Nuevamente lo comento así brevemente. Esta estación sí se encuentra a 1000 metros, ¿sí? Sobre el nivel del mar. Aquí lo tenemos. Sí, y en un día específico, este es un ejemplo nada más, tiene 860 milibares de presión, registró eso. Bien, y que tenemos que quitar este factor de orografía, ¿sí? Entonces, para eso hacemos, ¿sí? Ocupamos esta relación, que por cada 8 metros, ¿sí? Que ascendamos, ¿sí? Equivale a 1 milibar, ¿sí? Tendríamos que sumarle 1 milibar. Si entonces hacemos esta relación, si ponemos los 860 para ver la presión que tendría, así hipotéticamente, esta estación si estuviera a nivel del mar. Entonces, son 860 que registró, 860 milibares más, ¿sí? Lo que corresponde, sí, a estos 1000 metros de diferencia, ¿sí? Si tenemos 8 metros, ¿sí? Por cada milibar, por 1000 metros, en este caso serían 125 milibares. ¿Sí? De tal manera que ya haciendo la suma de esto, nos da 985 milibares que tendría sí, hipotéticamente esta estación si estuviera a nivel del mar, ¿sí? Y entonces, o sea, para todas las estaciones, ¿sí? Que van a conformar un mapa sinóptico, ¿sí? O que van a estar su información dentro de un mapa sinóptico, pues se hace este ajuste. Pero que ya después, sí, con el estudio y demás, las investigaciones que se han hecho, se ha visto que más o menos esto sí puede, esta relación sí se conserva hasta los 300 o 500 metros de altura. Ya después, como que se empieza a desviar mucho. Entonces, lo que sucede, ¿qué hicieron? Pues ya ocuparon fórmulas, ¿sí? Como la que les estoy presentando ahorita, ¿sí? Para hacer esos ajustes, ¿sí? Y que los mapas a nivel del mar ya no tengan la influencia de lo que es la orografía. ¿Sale? Más o menos, ¿sí va quedando claro o no, jóvenes? Díganme. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, gracias. Sí, entonces aquí sí que lo que tenemos ya no es un mapa, sí, en este caso ya no es un mapa a nivel del mar, ya no es un mapa superficial. En este caso, sí, es un mapa, sí, que está representando las isoipsas, jóvenes, sí, que ya son las alturas. Sí, para una misma presión, en este caso es de 500 milibares, jóvenes. Sí, para una presión de 500 milibares durante este día y año, sí, vamos a tener, sí, que se están generando isoipsas. ¿Qué quiere decir? La misma presión en todas, pero sí diferentes alturas. Sí, a ver, ¿alguien quería comentar algo? Adelante. La presión, es que en la literatura, fíjate que hay algo bien curioso, ellos ya no distinguen entre, o sea, presión atmosférica y barométrica, sin embargo, en algunas publicaciones dicen que si presión atmosférica es lo que mides y que la presión barométrica es la que ya calculas para llevar la información a nivel de superficie, si a nivel del mar, pues, si es, a ver... En este caso, así,
Sí, esta sería, sí, la presión, esta 860, sí sería la presión atmosférica, de acuerdo con algunos autores. Y ya la presión barométrica sería 985, la que ya hiciste todos los ajustes para llevar a nivel del mar. Sí, es la diferencia en que reportan luego en la literatura, pero en general ya no hacen esta diferencia, no hacen esa, sí, separación pues entre estos términos. Sí, la mayoría de los autores, sí, esa es la cuestión. Solo algunos sí hablan de eso, ¿no? Presión barométrica sería esta, presión atmosférica sería esta, y esta sería la presión barométrica. Sí, pero no todos lo manejan así. Ese es el problema. No sé si me expliqué. Gracias a ti. Bien. Bueno, esto ya lo vimos. Ajá. Sí, entonces aquí lo que tenemos, sí, ya es un mapa, sí, en altura. ¿Sí? Este ya es un mapa para un nivel de 500 milibares, ¿sí? Donde sí tenemos, aquí me van a decir, ay, pero ¿por qué dice, no sé, en esta parte, 570 y luego 576 y luego 582? No que son miles de metros, lo que pasa es que la información está en decámetros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar, ¿sí? O ponerle un 0, ¿sí? En estos casos, aquí serían realmente 5.820, ¿sí? En donde está mi cursor, espero que lo estén viendo. ¿Sí? Luego este sería 5.760. Sí, luego el siguiente es 5.700 y así por el estilo. Sí, de tal manera que se dan cuenta, sí, hacia el Ecuador, sí, pues hay mayores alturas, sí, para este nivel de presión. Sí, que si nos desplazamos hacia lo que es el polo. No sé si queda claro, jóvenes, o no. Sí, este ya es un mapa en altura, sí, para un nivel de 500 milibares o 500 hectopascales, que recuerden que son equivalentes. ¿Sí queda más o menos claro o no, jóvenes? Profe, No escuché, por favor, otra vez. profe, ¿puede dar Sí, otra vez la definición de isoipsas? Sí, isoipsas son líneas, sí, en este caso, de igual altura, sí, para un nivel de presión, en este caso, para un nivel de presión. Ajá. No junta la palabra en este caso, ¿sale? Sí, nivel de presión, que en este caso serían, sí, 500 milibares, aquí lo tenemos. ¿Sí? Sí, son sí, líneas de igual altura, ¿sí? O que unen puntos de igual altura, ¿sí? Para un nivel de presión. Sí, esa sería la definición de iso-IPSA. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, sí, de nada. Bueno, ya hasta ahí. Sí, ya, bueno, nada más es, ¿sí? Una representación así muy sencillita, ¿sí? De que pues tenemos, sí, cartas de superficie para, sí, la presión atmosférica, que en este caso sí manejan isobaras, la de superficie. Y luego, sí, tenemos cartas de, sí, a diferentes niveles, a 850, 700, 500, hasta a veces hay de 300 y 200, sí, 300 y 200 milibares. Aquí está una de 250, ¿sí? Y su nivel aproximado o promedio, ¿sí? La de 850 está a 1500. Si, por ejemplo, queremos en un momento dado, ¿sí? Ver si a 850 milibares, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense bien, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en la Ciudad de México? Si nosotros estamos a 2240 metros sobre el nivel del mar, pues sí, en este caso no va a aparecer, ¿sí? Sí, ya fíjense bien en las cartas, por así decirlo, de altura, en altura, ¿sí? ¿Sí? Esto es lo que está pasando. En carta en superficie sí va a aparecer. ¿Por qué, jóvenes? A ver, díganme alguien, ¿sí? De ustedes, ¿por qué sí puede aparecer si en una carta de superficie lo que está sucediendo con respecto a la presión en la Ciudad de México? Si lo acabamos de ver casi. ¿Es por la orografía, profe? Tiene que ver con la orografía, sí. Pero fíjense bien esto, Vaya, nada más voy a regresar un poquito, ¿sí? Porque aunque estemos a 2200, información la vamos a llevar, sí, a
sí, como si estuviéramos, sí, bueno, ya a unos cuantos metros de sí, el mar, sí, en este caso. ¿Sí? Esto le vamos a estar quitando, ¿sí?, la parte orográfica y vamos a estar poniendo todos los puntos a la par, pues, para poder hacer los trazos. ¿Sí? Si no hacemos eso, pues estamos metiendo en este caso sí, el factor orográfico y entonces nos va a salir sí que la presión es bien cambiante, ¿no? En este caso, por eso, nada más, fíjense bien, en los mapas sí, de superficie, sí podemos tener información de la Ciudad de México, en este caso, ¿sí? Y en cuáles no, en cuáles niveles no. Aquí está. ¿En cuáles niveles no? Pues en el de 1000, en el de 850 no, porque nosotros estamos a una altura. En el de 700, si en un momento dado, pues sí podríamos tener información. Sí, pero básicamente sí, por lo regular sí aparece ya más información en los 500 milibares, sí, para la Ciudad de México. ¿Sí? En estos a veces es, bueno, sobre todo en el 850, pues sí es difícil que haya información. Sí, la mayoría de las veces. Bueno, jóvenes. Sí, ahora, ya les había dejado una tarea, ¿sí?, que es de la diapositiva 6 de esta presentación. Bien, pues ahora, sí, de la diapositiva número 17, sí, donde tenemos información, bueno, en la tabla del lado izquierdo, sí, tenemos que la presión en atmósferas contra la altitud. Sí, y depende, pues, sí, de la altura, en este caso, que es de, bueno, la que tenemos aquí es 5.750. Sí, todavía estamos, sí, por la altura y demás, en lo que es la troposfera, porque acuérdense que si la troposfera, pues puede variar entre 8 y hasta 15 kilómetros, dependiendo de la latitud en la que estemos. ¿Sí? Entonces, todo esto todavía es de la troposfera. Y aquí tenemos información de diferentes variables en la siguiente tabla, pues, que es de varios colores. ¿Sí? La primera variable es la altura, la segunda es la presión, en este caso milibares o puede ser en hectopascales, recuérdenlo. Si después la densidad, ¿sí?, sigue la temperatura. Lo que van a hacer ustedes de tarea, ¿sí?, para la siguiente, o sea, para la siguiente clase es, ¿sí?, graficar lo que es la altura, ¿sí?, contra la presión, densidad y temperatura, para que vean, si se den cuenta, si en este caso, de cómo se están comportando estas variables, jóvenes. ¿Sí? Entonces, esa es de la tarea que tienen que desarrollar, ¿sí?, para la próxima clase. Voy a generar, ¿sí?, pues una tarea, ¿sí?, en Teams, para que puedan subir ustedes, ¿sí?, su gráfica, pues, ¿sí?, o sus gráficas, como lo quieran manejar, en este caso no hay problema. Si nada más, fíjense bien, o sea, ustedes pueden hacerlo como quieran. Si quieren, lo ponen en el eje de las X y este es en las Y, o no sé. Sí, pero si como lo hemos estado viendo aquí, déjenme ver si lo tengo rápido. Aquí debe estar. Sí, como lo hemos estado manejando, ¿sí?, es, sí, las variables, pues, en el eje de las X y la altura, en este caso, sí, en el eje de las Y. Ahí ustedes decidan si cómo lo quieren trabajar. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta aquí, jóvenes? No, profe. ¿No? Bueno, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, sus compañeros, sí, nos hicieron favor de generar, sí, creo que es una sopa de letras, ¿sí? Sí estoy en lo correcto. Feliciano, pues, de apellido Feliciano, sí.